yo soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. En Argentina, el presidente electo Javier Milei realizará un plan de terapia de shock en la economía del país sudamericano. En Ecuador, Daniel Noboa asumió este jueves la presidencia del país sudamericano. El nuevo mandatario buscará enfrentar la crisis de seguridad y un panorama socioeconómico desafiante. Un acuerdo temporal de cese al fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamás busca facilitar la liberación de decenas de rehenes. En Países Bajos, Geert Wilders y su Partido por la Libertad han logrado una victoria destacada en las recientes elecciones en el país europeo. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias, pues en Ecuador, con tan solo 35 años, Daniel Noboa se convirtió este jueves en el presidente más joven de la historia del país. Su mandato se inicia en medio de una profunda crisis de seguridad marcada por la guerra del narcotráfico entre bandas vinculadas a cárteles mexicanos y colombianos. Además, se enfrenta a un panorama socioeconómico crítico, con altos niveles de desempleo y una deuda externa que supera los 75.000 millones de dólares. Daniel Noboa asumió este jueves la presidencia de Ecuador. El nuevo mandatario buscará enfrentar la crisis de seguridad y un panorama socioeconómico desafiante. A sus 35 años, Noboa se convertirá en el presidente más joven de la historia de Ecuador. El país sudamericano padece la crisis de seguridad más grave de su historia, con una guerra del narcotráfico entre diversas bandas, algunas vinculadas a cárteles mexicanos y colombianos. Además, los homicidios se han cuadruplicado en las principales ciudades de la nación, en especial Guayaquil. Ecuador también enfrenta una situación económica crítica, con altos niveles de desempleo y una deuda externa de más de 75.000 millones de dólares. A propósito, durante su reciente gira por Estados Unidos, Noboa admitió la posibilidad de un default entre el 2026 y el 2027. Esto debido a los elevados pagos que el país deberá afrontar. Daniel Noboa solo estará en el cargo durante 18 meses, completando el mandato del presidente saliente Guillermo Lasso. Con un bloque minoritario en el Parlamento, la capacidad de Noboa para implementar cambios significativos dependerá de su habilidad para construir consensos y tomar decisiones eficaces. En Argentina, el presidente electo Javier Milei reafirmó su compromiso con un plan de terapia económica de shock para abordar la inflación de 3 dígitos, el aumento de la pobreza y la escasez de reservas de divisas extranjeras. En una entrevista reciente, Milei destacó la necesidad de profundos recortes de gastos, una promesa clave de su campaña, mientras se prepara para asumir el cargo el 10 de diciembre. El presidente electo de Argentina, el libertario Javier Milei, ha reafirmado su compromiso con un plan de terapia económica de shock para abordar las múltiples crisis del país, desde una inflación de 3 dígitos hasta el aumento de la pobreza y la escasez de reservas de divisas extranjeras. En una entrevista reciente, Milei, quien asumirá el cargo el 10 de diciembre, señaló la necesidad de realizar profundos recortes de gastos, una promesa que hizo durante su campaña como parte de un plan para reducir el gasto estatal. Argentina, la segunda economía más grande de Sudamérica, enfrenta una inflación del 143% y reservas netas del Banco Central estimadas en menos de 10.000 millones de dólares. Más del 40% de su población vive en la pobreza y se avecina una recesión. Milei venció al peronista y ministro de Economía Sergio Massa en una elección de segunda vuelta el domingo, reflejando el rechazo de los votantes al gobierno de centroizquierda. Milei, quien se describe a sí mismo como anarcocapitalista, ha prometido dolarizar la economía y cerrar el Banco Central. Además, dijo que limitaría el tamaño del Estado y lograría un equilibrio fiscal para fines del 2024. El presidente electo dijo que hará un ajuste de shock y como prometió no aumentar los impuestos, esto significa que lo hará recortando el gasto. Añadió que esto podría significar meses muy difíciles para el país. Y tras vencer en la segunda vuelta electoral al peronista y ministro de Economía Sergio Massa, el presidente electo Javier Milei ha iniciado el proceso de transición de cara a su toma de posesión programada para el 10 de diciembre. El próximo mandatario confirmó su intención de privatizar empresas estatales y medios públicos, como la TV Pública, YPF, Telam y Radio Nacional.
También adelantó cambios en el funcionamiento de entidades como la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Administración Nacional de la Seguridad Social. En relación con la privatización de YPF, Milei expresó que la empresa petrolera con participación estatal deberá pasar por una fase inicial de recomposición antes de ser utilizada como medio para la readecuación del sistema energético, estimado que este proceso llevará aproximadamente 2 años. En cuanto a los medios públicos, Milei fue claro sobre la privatización del conglomerado, que incluye la TV Pública, Radio Nacional y Telam, argumentando que la TV Pública se ha convertido en un instrumento de propaganda. Estas propuestas generaron rechazo en algunos sectores progresistas. Sin embargo, son necesarias para reducir el déficit fiscal y el gasto público del Estado y a largo plazo la economía argentina pueda reflotar. En Venezuela, la estrategia del dictador Nicolás Maduro en torno a la disputa territorial del Esequibo con Guyana está generando tensiones regionales y plantea interrogantes sobre sus motivaciones políticas. El despliegue militar, la construcción de infraestructuras y la convocatoria de un referendo consultivo son tácticas cuestionadas, vistas como intentos de desviar la atención de la crisis interna en Venezuela y posiblemente retrasar las elecciones presidenciales. El presidente venezolano Nicolás Maduro está utilizando la disputa territorial del Esequibo con Guyana como un pretexto para perpetrarse en el poder y posiblemente retrasar las elecciones presidenciales del 2024. Recientemente, Venezuela sorprendió con la movilización de tropas en su frontera con Guyana, incluyendo la construcción de un aeropuerto y una base militar, exacerbando las tensiones en la región. Este movimiento se acompaña de un referendo consultivo sobre la defensa y posible anexión del Esequibo, un territorio rico en recursos naturales como petróleo, gas, minerales y madera. La estrategia del régimen venezolano incluye una campaña propagandística para afirmar su soberanía sobre el Esequibo, una zona de casi 160.000 kilómetros cuadrados habitada por 125.000 personas. Aunque no es vinculante, el referendo plantea preguntas sobre los laudos arbitrales y la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, además de proponer la creación del Estado Guyana Esequiba y la concesión de ciudadanía venezolana a sus residentes. La oposición venezolana se ha mostrado contraria a este referendo, viéndolo como una maniobra política que podría debilitar la posición de Venezuela en la disputa. Analistas y expertos advierten que un resultado adverso en el referendo podría ser inconstitucional y señalan que los intereses vitales como la soberanía y la integridad territorial generalmente no son objeto de consulta. Este último acto de Maduro no solo intensifica la confrontación con Guyana, sino que también podría ser una táctica para desviar la atención de la crisis interna de Venezuela, además de manipular el calendario electoral en su beneficio. En Venezuela, María Corina Machado, designada como la candidata opositora para las elecciones presidenciales de 2024, ha instado a suspender el referendo programado para el 3 de diciembre, que aborda la disputa territorial con Guyana. Machado argumenta que la soberanía se ejerce, no se consulta, sosteniendo que este referendo, el cual busca la creación de una nueva provincia llamada Guyana Esequiba y la concesión de nacionalidad a sus habitantes, es una distracción inoportuna del régimen de Nicolás Maduro ante los desafíos políticos, económicos y sociales que enfrenta Venezuela. Machado advierte que la medida no solo carece de una contribución significativa a la defensa territorial, sino que también podría perjudicar la posición de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia. La disputa sobre el Esequibo se remonta a antes de la independencia de Guyana en 1966 y ha sido agravada por el descubrimiento de reservas petroleras en 2015, generando tensiones entre ambos países. Mientras Guyana aboga por resolver el conflicto en la CIJ, Venezuela defiende la negociación como el enfoque adecuado. Hay que recordar que la participación de María Corina Machado en las elecciones de 2024 está en entredicho debido a una inhabilitación política por parte del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por Nicolás Maduro, que le impediría inscribir su candidatura. La líder opositora hace un llamado a que Venezuela se prepare para presentar un contramemoria inobjetable ante la CIJ para demostrar los derechos del país sobre el Esequibo. Nos vamos a una breve pausa, volvemos enseguida con más información.
Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Para contarles que en un movimiento que eleva las tensiones en la península coreana, Corea del Norte ha anunciado planes para reforzar su presencia militar en la frontera con Corea del Sur. Este anuncio sigue acusaciones de Seúl sobre la asistencia rusa en el reciente lanzamiento exitoso del satélite espía Maljong-1, la intensificación de la militarización y el progreso en el programa espacial norcoreano plantean preocupaciones sobre el equilibrio de seguridad en dicha región asiática. Corea del Norte ha anunciado su intención de fortalecer su presencia militar en la frontera con Corea del Sur, desplegando nuevas armas y fuerzas más poderosas. Este movimiento se produce después de acusaciones por parte de Seúl de que Rusia ayudó a Pyongyang en un lanzamiento satelital. La tensión en la península coreana se ha intensificado, especialmente después de que Corea del Norte lanzara con éxito un satélite espía, el Maljong-1. Este lanzamiento satelital, que se cree tuvo lugar con asistencia rusa, marca un progreso significativo en el programa espacial de Corea del Norte. A pesar de los lanzamientos fallidos previos en mayo y agosto, el satélite parece haber entrado en órbita. Funcionarios de Corea del Sur, aunque reconocen que el satélite ha alcanzado la órbita, dudan de su funcionamiento efectivo. Corea del Norte ha declarado que ya no se considerará atada por el acuerdo militar del 2018 con Corea del Sur, que buscaba reducir la tensión y prevenir conflictos accidentales en la zona desmilitarizada. Este acuerdo incluía la finalización de ejercicios militares cerca de la frontera y la creación de zonas de exclusión aérea. El fortalecimiento militar en la frontera incrementa el riesgo de confrontaciones, pudiendo escalar a conflictos mayores, incluyendo ataques nucleares. La colaboración entre Pyongyang y Moscú, evidenciada por el suministro de municiones norcoreanas a Rusia para su uso en Ucrania, también genera preocupaciones. La decisión de Corea del Norte de intensificar su presencia militar en la frontera y su avance en tecnología espía podría alterar significativamente el equilibrio de seguridad en la península coreana. Un acuerdo temporal de cese al fuego, intermediado por Qatar, Estados Unidos y Egipto, se espera entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Esto para facilitar la liberación de decenas de rehenes capturados durante el ataque del 7 de octubre. El acuerdo, anunciado el miércoles, está previsto para entrar en vigencia el viernes y propone una pausa de 4 días en las hostilidades. El pacto incluye la liberación de prisioneros palestinos retenidos por Israel como parte del acuerdo. Qatar anunció que 50 rehenes serán liberados. Durante el cese al fuego, se espera que los rehenes israelíes, parte de los 240 secuestrados el mes pasado, sean liberados en etapas. Israel liberará un grupo de prisioneros palestinos una vez que se suelte el primer lote de rehenes. Estos prisioneros incluyen a muchos adolescentes detenidos durante una ola de violencia en Cisjordania en el 2022 y 2023. Israel ha afirmado que extenderá el alto al fuego un día por cada 10 rehenes adicionales liberados. Además, según el acuerdo, Israel permitirá la entrada de más combustible y ayuda humanitaria en Gaza. Hamás ha indicado que cientos de camiones con ayuda y combustible entrarán en Gaza diariamente como parte del acuerdo. Durante este periodo, se espera que las fuerzas israelíes y los terroristas detengan sus acciones ofensivas. Sin embargo, el acuerdo solo ofrece un breve descanso en el conflicto y habrá una reanudación de las hostilidades una vez que finalice. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, desempeñó un papel central en conversaciones cruciales con líderes regionales como el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, además del emir de Qatar y el presidente egipcio. Estas conversaciones estuvieron centradas en el trascendental acuerdo de liberación de rehenes en Gaza. Biden, agradeciendo los esfuerzos de los líderes, destacó la relevancia del alto al fuego, la liberación de prisioneros y la asistencia humanitaria para alcanzar una estabilidad duradera en la región. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el emir de Qatar,
Sheikh Tamim bin Hamad al-Nasi y el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi, para expresar su apoyo al acuerdo de liberación de rehenes. Este acuerdo, que incluye la liberación de 50 rehenes israelíes retenidos por Hamas en Gaza, un alto al fuego de 4 días en el enclave palestino y la liberación de unos 150 prisioneros palestinos, fue propuesto para comenzar el viernes en lugar del jueves como estaba previsto inicialmente. En su llamada con Netanyahu, Biden discutió la pausa en los combates, que permitirá el aumento de la asistencia humanitaria para los civiles en Gaza. Netanyahu agradeció a Biden por sus esfuerzos para intermediar este acuerdo. Biden aseguró que continuaría trabajando para asegurar la liberación de todos los rehenes restantes. Biden también habló con el emir de Qatar, agradeciéndole por el papel de Qatar en las conversaciones sobre los rehenes. Acordaron mantenerse en contacto para asegurar la implementación completa del acuerdo y la liberación de todos los rehenes. Ambos líderes acordaron continuar la consulta sobre la condición para una paz duradera en el Medio Oriente, incluyendo la creación de un Estado palestino. En su conversación con el presidente egipcio el-Sisi, Biden agradeció los esfuerzos de Egipto en el acuerdo y discutió el aumento de la ayuda humanitaria en Gaza. En Países Bajos, Geert Wilders y su Partido por la Libertad han logrado una victoria destacada en las recientes elecciones en el país europeo. Con posturas marcadas contra la migración islámica y la Unión Europea, Wilders se perfila como un fuerte candidato a liderar el país, prometiendo cambios sustanciales en la política de inmigración y las relaciones con los países de Europa. Geert Wilders, líder del Partido por la Libertad, conocidas por sus siglas en neerlandés PVV, ha obtenido una victoria significativa en las elecciones recientes de Países Bajos, posicionándose como un fuerte candidato a primer ministro. Conocido por sus posturas restrictivas contra la migración islámica y anti-Unión Europea, Wilders ha expresado su intención de limitar la inmigración y ha prometido reducir las contribuciones holandesas a la Unión Europea, así como bloquear la entrada de nuevos miembros como Ucrania. Su victoria ha sido bien recibida por la derecha conservadora en Europa, incluido el viceprimer ministro italiano Matteo Salvini. El PVV ganó 37 de los 150 escaños en el Parlamento, superando a otros partidos principales. Wilders ha planteado la posibilidad de un referéndum sobre la permanencia de los Países Bajos en la Unión Europea, pero su prioridad inmediata es restringir el asilo y la inmigración, ante temores de una radicalización por los conflictos en Medio Oriente. Pese a tener casi un cuarto de los escaños en el Parlamento, necesitará formar una coalición con partidos más convencionales y posiblemente modificar algunas de sus posturas. El triunfo de Wilders envía una señal a los partidos tradicionales en Europa antes de las elecciones al Parlamento Europeo. La formación de un gobierno con el PVV, el Partido Popular por la Libertad y la Democracia y el Partido Nuevo Contrato Social podría ser una posible coalición, aunque se esperan negociaciones prolongadas. La victoria de Wilders ha generado preocupación entre la izquierda y respaldo en la derecha. Ahora, la atención se centra en los posibles socios de gobierno de Wilders y cómo su victoria influirá en la política neerlandesa y europea. En los Países Bajos, el líder Geert Wilders y su Partido para la Libertad se destacan por su compromiso con la soberanía y la protección de la identidad nacional. Abocando por una Holanda soberana, Wilders ha liderado un movimiento que defiende con firmeza la independencia frente a la Unión Europea. Su enfoque en la política migratoria y la preservación cultural holandesa ha resonado, marcando al PVV como una fuerza relevante que defiende los intereses nacionales. El Partido por la Libertad, conocido por sus siglas en neerlandés como PVV, de los Países Bajos, liderado por Geert Wilders, aboga por una Holanda soberana y rechaza proyectos como el de la Unión Europea. El PVV, alimentando el concepto de Nexit, sigue la línea del referéndum del Reino Unido que resultó en el Brexit, aunque el Parlamento rechazó una propuesta de Wilders para un referéndum similar en los Países Bajos. El tema persiste en su agenda. Actualmente, con la Unión Europea considerando la ampliación y la guerra en Ucrania acercándose a su segundo año, el Partido para la Libertad se opone a nuevas incorporaciones a la Unión Europea y propone medidas simbólicas, como retirar las banderas europeas de los edificios oficiales. Esta tendencia se observa en otros países como Italia y Eslovaquia, donde líderes de derecha han ganado recientemente elecciones.
En cuanto a la política migratoria, el PVV promueve una congelación del asilo y una política migratoria más restrictiva, incluyendo mayores controles fronterizos, deportaciones y restricciones para ciudadanos de la Unión Europea en los Países Bajos. Este tema es particularmente desafiante para Wilders, dado que la caída del primer ministro Mark Rutte fue influenciada por diferencias sobre la política de asilo. El PVV también aboga por menos Islam en Holanda, proponiendo reducir la migración de países islámicos y limitar símbolos del Islam en lugares gubernamentales. Sin embargo, recientemente Wilders suavizó su postura en algunos aspectos de esta política. En política exterior, el Partido por la Libertad prioriza los intereses de los Países Bajos con un enfoque en mejorar la situación de su país, pero con un enfoque occidental en su política internacional, especialmente con el apoyo a Israel en el conflicto de Oriente Medio, mientras se opone a la presencia de la autoridad palestina en los Países Bajos. En temas ambientales, el PVV cuestiona la narrativa de una emergencia climática y apoya el uso continuado de carbón, gas y centrales nucleares. Bien, hemos llegado a la parte final. Nosotros nos despedimos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.